las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a las tertulias literarias de la Biblioteca del Centro Cívico Río Vena, la casa de los escritores burgaleses y de los lectores, por supuesto. Aquí estamos una vez más, la última ya de este 2025, un año repleto de buenas lecturas. Desde luego, la cultura burgalesa, quienes venís y quienes nos escucháis ya sabéis que goza de muy buena salud. Y prueba de ello son los 8 libros que ya han pasado por estas tertulias este año. Y lo dicho, gracias a todos por estar aquí, a los que nos escucháis a través del podcast, que además cada vez sois más. Ya el mes pasado fueron cientos y cientos y la verdad es que está genial, es increíble la comunidad de oyentes que estamos haciendo y eso, muy agradecidos. Y nada, hecha la introducción, vamos a empezar. María Estebanes, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, es nuestra invitada de hoy, teníamos muchas ganas de tenerte por aquí. Como siempre trato de hacer una pequeña introducción de los autores que pasan por aquí y para conocerles un poco mejor y tal, pero claro, en este caso, en caso de los autores noveles, sí que me gusta daros un poco más la voz a vosotros porque tenéis ese camino todavía por recorrer, esa trayectoria que aún no podemos repasar, aunque claro, para llegar a publicar imagino que hay un camino previo y historias, formación, lecturas y bueno, una escritura previa antes de publicar. Entonces, pues te doy la palabra, María. Sí, bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a Fernando, gracias a la biblioteca por contar conmigo en esta tertulia literaria que me apetecía un montón porque fuisteis de los primeros que contactasteis. Y se agradece mucho cuando estás empezando, pues que te abran puertas. Así que muchísimas gracias. De las cosas que has dicho, formación, lectura, escritura, creo que lo que más he hecho ha sido leer. Creo que la lectura es lo que desde niña más me ha gustado, más me ha llamado la atención y bueno, creo que he sido muy lectora y de ahí seguramente pues mi amor también por la escritura. Pero si tengo que decir entre leer y escribir, creo que he leído mucho más de lo que he escrito en mi vida. Desde luego, seguro. Mira, esta charla vamos a empezar a hablar del libro desde el exterior hasta el interior, obviamente. Vamos a cogerlo como lo cogería cualquier persona en la biblioteca o en la librería y nos vamos a fijar primero por la cubierta, el título, La noche de las flores, editado por Atticus, y la llamativa ilustración que, por cierto, ya me lo han dicho varias personas, que atrae para cogerlo y para leerlo. Así que muy bien, muy atractiva. ¿Consideras un acierto la portada? Lo considero un acierto particularmente, sí. Pero vamos, por la experiencia, ya te digo, de los lectores, es muy importante, yo creo. Y lo dicho, todo el conjunto, el título y la imagen de cubierta, pues hacen referencia a una tradición cubana que cuentas al principio de la novela, La noche de las flores. Explica un poco en qué consiste y por qué lo elegiste como punto de partida de la novela. Vale, bueno, quiero empezar dando las gracias a Elvira Mateos. Es una ilustradora, pintora burgalesa, que además es amiga mía desde los 3 años. Entonces, cuando empecé a visualizar un poco el proyecto en mi cabeza, tenía muy claro que quería contar pues, con gente de mi entorno, amigos. Creo que en Burgos tenemos la suerte de contar con grandísimos artistas y bueno, pues pensé, o sea, concebí La noche de las flores, ¿no? O Los crímenes de Müller, porque la idea es que sea una serie de libros, como un proyecto en el que no solamente el lector puede leer, evidentemente, sino que también pues puede disfrutar de la ilustración, ¿no? De los vídeos, luego hablaremos de los vídeos que acompañan el libro. Bueno, me apetecía que hubiese un conjunto de artes en el proyecto, entonces tenía claro que me hacía muchísima ilusión que fuese Elvira quien ilustrase la portada. Creo que
Bueno, creo que aparte de ser muy bonita, que era mal que lo diga yo porque es mi libro, pero el mérito es suyo. Y yo le pasé a ella el libro antes que a la propia editorial para que lo leyera, y ella pues hizo esta obra de arte que para mí creo que es un acierto, porque parece que la novela negra siempre tiene que ir vinculada a portadas oscuras, ¿no? O con elementos, sangre, cuchillos, y a mí me apetecía que fuese un poco más poético, porque al final creo que no está reñido, ¿no? La novela negra con el color, entonces me apetecía que fuese una portada que llamase la atención. Entonces, bueno, lo de la ropa temporal, ¿no? Es ropa totalmente atemporal, las flores en la cabeza, que no se vean caras, me parecía importante que no se viesen caras, que el lector pudiese imaginarse los rostros de los personajes. Entonces, pues bueno, la portada por eso así. Luego el título de La noche de las flores, pues porque creo que era un resumen bueno o sea, tenía la palabra noche, tenía la palabra flor, ¿no? Que es en torno a lo que gira un poco el libro, y lo de poner los crímenes de Müller encima, pues me parecía necesario para que cuando la gente lo viese en una librería lo relacionase con una novela negra. Va a ser una serie y va a tener una continuidad. Sí, eso es. Eso es genial. O sea, y además nos facilitáis la labor a los bibliotecarios. Sí. Y lo de la noche, no es verdad, y lo de La noche de las flores, que muchas veces me preguntan porque... Bueno, no sé si todos los que están aquí han leído el libro o no. Bueno, tampoco voy a desvelar nada, ni voy a hacer ningún spoiler, no voy a desvelar nada. Pero bueno, es verdad que es todo ficción. O sea, no es una celebración que exista, es todo inventado. Entonces, cuando yo pensaba, el otro día sí que me puse a pensar, digo, ¿y por qué esto, no? Porque muchas veces intento entrar un poco en el subconsciente y adivinar por qué ciertas ideas pues cogen fuerza y salen a la luz. Y yo creo que ahí ha tenido mucha influencia la celebración de la Virgen del Carmen, ¿no? Que al final pues es una fiesta, en mi familia hay varias Cármenes, mi madre se llama Carmen, entonces siempre en agosto vamos a Santander y salimos con las barquitas por la bahía del Sardín. Bueno, es muy bonito, no sé si todos los que nos están escuchando lo conocen o no, pero salen todos los marineros en sus barquitas acompañando a la Virgen por la bahía de Santander, van hasta el barrio pesquero, luego van a la isla de Mahón, ¿no? Y luego regresan. Y todo el camino, todo el trayecto es echando flores al mar. Entonces me parece algo muy bonito. Siempre me ha llamado mucho la atención desde niña el respeto que los marineros tienen al mar, ¿no? No solo el cariño, sino también el respeto. Entonces yo creo que eso llevaba muchos años ahí en la cabeza y es lo que ha dado pie a la ficción, porque ya te digo que es inventado. Pues cuela perfectamente, ¿eh? Yo me lo había creído. Valle del Guriezo, 2254. Volví a centrarme en aquella pizarra verde llena de apuntes y garabatos. Todas aquellas flechas tenían sentido en mi cabeza. Causa, efecto, Hasta el momento sabíamos que a Juan le habían asesinado entre las 2 y las 4 de la madrugada, del martes 10 de diciembre. El asesino había accedido por la puerta principal. La policía había peinado cada milímetro de la zona y habían concluido que había entrado por el acceso convencional, para después huir por el lateral derecho de la casa. El jardín, extenso, estaba tapiado, pero el muro era bajo y cualquiera podía saltarlo. Quien hubiera sido, conocía la casa lo suficientemente bien para saber cuál era la habitación del joven y llegar hasta allí sin hacer ruido ni despertar al personal de servicio. Una vez dentro, disparó a Juan en 2 ocasiones, colocó el tulipán en la mesilla, abrió la ventana y se deslizó por el canalón. La altura correspondía a la de una entreplanta, por lo que cualquier persona en buen estado físico podría haberse dejado caer desde la repisa. ¿Por qué molestarse en dejar un tulipán en la mesilla? Me resultaba irónico que alguien tuviera un detalle con la persona a la que acababa de matar. ¿Tenía sentido todo aquello? Revisé las preguntas que horas antes habíamos realizado al servicio y todos coincidían en lo mismo. A Juan no le gustaban las flores, siempre se quejaba de la cantidad de trabajo que requerían las plantas. Había macetas por toda la casa. Desde que sus padres habían fallecido, era él quien las regaba. Sabía la cantidad de tiempo y cariño que su madre había dedicado a cuidarlas. Pero no lo hacía por gusto, por lo que no tenía ningún sentido que aquella flor hubiera aparecido en la mesilla. Además,
Dimos una vuelta por las diferentes estancias y no había rastro de tulipanes. Eso me llevó a pensar que aunque el asesino conociera la casa, apenas conocía al joven. ¿Arrepentimiento? ¿O Juan era solo un daño colateral? Media hora más tarde, seguía dando vueltas al significado que el tulipán podía tener. Cuando alguien nace, regalamos flores. Cuando alguien muere, también. Las flores simbolizan el principio y el final. También tienen una connotación romántica, quizá porque enamorarse sea una forma de renacer. Bueno, seguimos con la parte externa del libro y vamos a la contracubierta. Y en la contracubierta nos encontramos habitualmente la sinopsis, un extracto del libro. En este caso también es una pequeña sinopsis y me llama la atención que revelas que el caso se resuelve. Sí. Tenemos de inicio 2 cadáveres de las 2 familias más conocidas del Valle de Guriezo, en Cantabria, y entre ellos pues hay una rivalidad. Y una casualidad o no, pues que haya habido esos 2 cadáveres justo en el mismo tiempo. En la sinopsis no se dan obviamente los detalles, pero sí se cuenta que al final los protagonistas investigan y dan con la verdad y resuelven el caso. Entonces el interés del libro se halla no tanto en que se vaya a resolver, sino en la naturaleza de la incógnita, ¿no? Una incógnita que además que encarna un personaje que se apoda el Lobo, que además escribe los pasajes más siniestros y los más intrigantes de la novela. Es así un poco, ¿no? Sí, la parte, o sea, sí que teníamos muy claro esto en conjunto con Atticus, que también les quiero dar las gracias porque apostaron y confiaron desde el primer momento en el proyecto. Y bueno, pues cuando estás empezando y tienes muchos miedos, porque tienes miedos, pues encontrar personas que confían es como que de repente ves la luz, ¿no? Es muy bonito. Entonces, y por suerte hemos ido de la mano y estamos como que coincidimos mucho a la hora de tomar decisiones, entonces ha sido un proceso muy bonito. La verdad es que ha sido un proceso muy bonito porque me he sentido en todo momento respaldada y acompañada. Entonces, teníamos claro que queríamos que fuese muy sencillo y a mí me parecía importante que quedase claro que el caso se cerraba, porque, no sé, personalmente me da mucha rabia cuando empiezas a ver una serie y termina y no se ha resuelto y tienes que esperar un año a que salga la segunda parte, ¿no? Y estas cosas, entonces quería que el lector, porque muchas veces cuando anuncias que van a ser varios libros, sí, a la gente dice, bueno, pues voy a esperar a que salga el tercero y así me los leo seguidos, ¿no? Porque si no voy a tener que esperar 3 años. Entonces me parecía importante, ¿sí?, que el lector supiese que era autoconclusivo el libro, sí. Y luego lo de que no sea tan importante si se resuelve o no como quién es el asesino. Yo creo que esto también tiene mucho que ver pues, con la influencia de lo que yo he leído, ¿no? Al final creo que, bueno, esto ya lo he contado más veces, pero los 5 de Enid Blyton, pues los 7, ¿no? Torres de Mallory, todas estas cosas, y luego Agatha Christie, ¿no? Que me he leído los libros más de una vez. Entonces, yo creo que eso también influye en el hecho de, a mí me interesaba que el lector tuviese que hacer ese trabajo detectivesco, ¿no? De adivinar entre todos los personajes que salen en el libro, pues quién puede ser, pues como lo en el Orient Express, ¿no? Que dices, sí, tengo aquí presentados a todos los personajes y sé que es uno de ellos, pero tengo que adivinar quién es. Pues es era un poco la idea, que desde el primer momento haya que estar atento a los detalles para intentar descubrir quién es el culpable. Sí, es verdad que es más que, o sea, quien busque ritos macabros o mucha sangre, etcétera, en este libro no lo va a encontrar. Es más detectivesco. Sí, sí, eso es también porque, sí, bueno, pues en los últimos años he leído novela negra, pero no tanto, igual más policíaca, ¿no? Más, no voy a decir títulos, pero más... No, pero yo leyéndote, pues lo que dices, Agatha Christie, Lorenzo Silva, sí, Dolores Redondo, por ahí. Es un estilo quizá más, pues eso, menos sangriento, ¿no? Sí. No es tan morboso porque, oye, hay gente que le encanta ese estilo y me parece genial, pero a mí personalmente no. Yo hace poco tuve que dejar de leer un libro porque me resultaba desagradable
el grado de detalle que daba en ciertas escenas macabras, ¿no? Es verdad que eso a veces pasa. Yo tengo escritores que me gustan, pero que a veces o sea, que me gusta cómo escriben, pero a veces se meten demasiado en detalles macabros que dices... Sí, tengo que decir que... No hace falta. Bueno, sí, no. Y además es que, oye, para gustos los colores y por suerte pues hay variedad para que cada uno elija. El libro que quería. Sí, a mí me apetecía que fuese más sutil, que fuese más, pues eso, más... Sí. Tenemos principalmente a Julia, que es alias Müller. Sí. Eso se puede decir. Sí. No... Es una joven periodista apasionada por la investigación de crímenes, pasión que comparte con su abuelo desde pequeña. Y luego tenemos a su pareja de investigación, que es Jaime, jefe suyo y director del semanario, que en sus partes narradas parece como atormentado por una relación sentimental pasada. Cada uno, pues con sus conflictos personales, poco a poco se van a ir metiendo más y más en un caso que no para de enredarse e irán estando más involucrados y además en peligro. Y luego tenemos la figura del policía que encarna a Segarra, que es un veterano que se las sabe todas y que sabe manejarse y sabe también colaborar con los periodistas codo con codo para resolver los casos. De manera que tenemos una investigación en dos planos, que son los periodistas, el policía, y luego además una coral de voces en la que voces narrativas que has metido víctimas, sospechosos. Sí. Hay una coral, digamos, de voces narrativas. Sí. Esto ha sido tu... Sí, hay 5 voces en primera persona y esto es lo que más quebraderos de cabeza me ha dado. Ahora os lo voy a explicar. Claro, podéis imaginar el puzzle. Sí, claro, al final es un puzzle, ¿no? Es un puzzle que quiere encajando y la idea era que al principio el lector no entendiese nada, como cuando empiezas a ver una película y te ponen varios y tú dices, ¿qué tendrá que ver esto, ¿no? Pero lo bonito, creo que es bonito, es que a medida que vas leyendo, de repente dices, vale, esto va aquí, esto es por esto. Entonces, como que el lector también se va sorprendiendo y te vas maravillando. Yo cuando leo este tipo de libros digo, vale, porque claro, que encajen las piezas gusta, ¿no? Entonces, al final, creo que es un poco la finalidad del libro. Lo de que sean 5 voces en primera persona ni siquiera lo pensé, surgió de manera natural. Yo en ningún momento me planteé cómo escribir el libro, fue surgiendo así y creo que es porque siempre me ha parecido que las voces en primera persona son mucho más íntimas, ¿no? Te permite, bueno, pues el personaje te dice cómo se siente, cómo percibe las cosas, qué sensaciones tiene, qué le dice la intuición, ¿no? Eso en un narrador es más complicado. Más creíble, además. Lo hace más creíble, entonces puede ser más lioso, pero creo que también puede ser una firma interesante de autor a la hora de empatizar, porque creo que también a mí me interesaba que el lector empatizase con todos los personajes, porque al final lo que digo en la sinopsis, que ni el bueno es tan bueno ni el malo es tan malo, ¿no? Al final todos tenemos cosas buenas, cosas malas y luces y sombras. Otra cosa es que se vean más o menos, pero yo creo que al final bueno 100% o malo 100% no hay nadie. Entonces, pues lo de que sean 5 voces en primera persona y se vayan alternando me parecía algo divertido. ¿No te daba miedo no, al revés, que la gente pudiera liarse un poco y abandonar la lectura? Mira, esto es una cosa que la editorial también me planteó, que fue ordenar un poco el libro y hacerlo más lineal. Y lo intentamos. O sea, hubo ahí un intento, pero es que realmente perdía un poco la esencia. Claro, perdía gracia. Y además, siempre he dicho que prefiero que le guste a menos gente, pero que al que le guste mucho, a que sea un estilo pues quizá más fácil, más sencillo y que llegue a más gente. No, me parece también bonito. He de decir que al final incluyes un índice cronológico, sí. Incluye 2 índices y uno es cronológico, que claro, durante la novela va saltando de tiempos y eso ayuda, si te apetece luego al final ir encajando las piezas por tiempos, eso es muy interesante y eso no lo había visto. Mira, esa fue una propuesta de la editorial porque a mí no se me había ocurrido y tengo que decir que al principio yo les dije, a ver, si os queréis complicar me parece genial, pero no sé si es necesario y me insistieron y dijeron que sí, que hay gente que luego lo lee y yo pensaba, te lo prometo que pensaba que nadie, pero me ha escrito gente diciendo, lo he leído de las 2 maneras y es verdad que cronológico te enteras mejor, pero la otra tiene más miga, o sea que la gente lo ha usado, o sea, me parece maravilloso y ya en la siguiente edición vamos a añadir unos árboles genealógicos y demás para que la gente se ubique un poco de las familias y demás. Creo que hay que ir facilitando un poco la tarea. Entonces, bueno, pues poco a poco. Claro. Mira, antes hablábamos de referentes. Hay una
de influencias que tienes. Hay una autora del género que me gusta mucho, que seguro que has leído, si no te la recomiendo, que es Teresa Cardona. Teresa Cardona, ha escrito Un bien relativo, Los dos lados, Carne de cisne, hay varios, Tierra quemada, hay varios libros que los tenemos en la biblioteca. Aprovecho para... pues tiene historias con tramas policíacas, pero que encierran siempre algún cuestionamiento o dilema moral del ser humano, ¿no? Y en tu novela también la historia que sigue los cánones del género, porque hay giros, hay pistas falsas, hay acción, varias hipótesis y teorías de lo que puede estar pasando, hay símbolos, un final sorprendente, lo tiene todo, digamos, lo del género, pero nos hace ver además que las apariencias engañan. O sea, al final eso ya lo descubriréis. Pero hay personajes que tienen como leitmotiv la sed de venganza y el dolor, ¿no?, que sufren personal. Y es muy poderoso y eso hace aflorar muchas veces la maldad humana. Y son sentimientos que pueden motivar a alguien que pierde lo que más quiere a abandonar toda moralidad y hacer justicia por sí misma. Y esto es algo que pasa, todos lo sabemos, a veces se justifican hechos atroces al entender que existe una injusticia, y esto lo hemos visto claramente, por ejemplo, con el terrorismo de ETA, por ejemplo. Como parte de la población, todos lo sabemos, justificaba o anulaba parte de su moralidad para justificar hechos gravísimos. Y personalmente he puesto este ejemplo porque son sentimientos que no sabría cómo definir y acciones que no sabría cómo definir, y imagino que querías hablar también de eso, ¿no?, de la venganza y de lo que se puede llegar a hacer. Y yo te quería preguntar, ¿qué opina María Estébanez sobre la venganza y qué se puede llegar a hacer, qué está justificado llegar a hacer al perder injustamente a alguien? Me tengo que contener para no hacer spoiler del libro, porque pero la idea surgió en un debate con mis amigas, que solemos estar todas bastante de acuerdo en las cosas, pero en esta ocasión no, porque estábamos hablando de un atropello que hubo en Madrid, ¿no? La conductora iba drogada y demás, entonces surgió el tema de si la prisión, fallecieron 2 personas en el accidente, de la prisión permanente revisable, entonces se generó como un debate entre si las personas merecemos, ¿no?, una segunda oportunidad en la vida o no. Y claro, ahí lo que distaba era, lo que yo pregunté fue, ¿no lo ves de la misma forma? Si los que han fallecido son 2 personas de Madrid, este caso fue en Madrid, son 2 personas a las que no conoces, así esas 2 personas son amigos tuyos o familiares tuyos. Creo que eso cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Al final, lo cerca que te toque o no. Entonces, yo soy sincera, yo hay casos que puedo justificar. Quiero decir, es que al final creo que alguien que pierde a un ser querido de forma injusta es víctima también, ¿no? Entonces, en ese papel de víctima, tú no eres 100% tú, y tú te puedes ver nublado pues, por muchas emociones, por muchos sentimientos, por el propio dolor, ¿no? Al final, el proceso del duelo es muy largo. Entonces, puedes perderlo, como se dice comúnmente, puedes perder el norte, ¿no? Entonces, me parece un tema muy interesante y creo que el lector que ha leído el libro puede llegar a empatizar con los culpables, el culpable, la culpable, ¿no? Al final creo que empatizar, que no justificar, porque creo que es distinto. Al final, cuando algo está mal hecho y eso no se puede justificar, pero sí que se puede empatizar en cierta... Yo esto es que tengo que reconocer que mi hermana es trabajadora social y me aporta un punto de vista que igual yo no tenía, ¿no? Pero sobre, y luego también el pasado de las personas, que es que tiene un peso importantísimo. En la segunda parte del libro, en el segundo libro, se habla mucho de eso, porque realmente no todos partimos de las mismas condiciones y no todos tenemos los mismos privilegios, ni tenemos los mismos familiares, los mismos amigos, ¿no? Entonces todo condiciona. Entonces creo que también hay que entender el porqué de las cosas o intentar ver un poco, no siempre se sabe, lógicamente pasan cosas y no sabemos el porqué ni qué circunstancias tenía esa persona, pero creo que hay que hacer un trabajo por tratar de entender. Sobre todo porque es la única manera de poder entendernos entre nosotros, que al final pues
pues es una labor que hay que hacer. Decías, me parecía interesante que la otra autora siempre también como que en todas sus novelas negras, ¿no? Sí, que te mete la un tema recomiendo, tienes que moral. leerla. Sí, es que creo que al final no se entiende nada en la vida sin poner el foco en el ser humano, y al final las personas pues estamos hechas de emociones, ¿no? Y entre esas emociones y sentimientos pues está también la venganza y es un... Y quizá esto también es la influencia de Susana Tamaro, que también lo he contado más veces, pero he leído mucho a Susana Tamaro. Es una autora que me gusta mucho, no tiene nada que ver con la novela negra. Eso te iba a decir, no, me ha sorprendido nada, la referencia. no tiene nada que ver, pero la leí mucho en la universidad, porque lo tenían en la biblioteca de la universidad, tenían una estantería con todos los libros de Susana Tamaro y me gustó, me atrapó desde el primer momento, y yo creo que al final los libros, pues es este libro y el segundo también me atrevo a decir que es una mezcla de novela negra, pero también de reflexión, ¿no? Porque al final los protagonistas creo que hacen sus propias reflexiones, a veces acertadas y otras veces erróneas, y de hecho lo que me interesa mucho es que se vea una evolución en los personajes, ¿no? O sea, que Julia Galván en este primer libro no deja de ser una becaria que está empezando y que tiene 20 y pico años, quiero decir, se está estrenando, ¿no? En el mundo laboral y en la vida. Ya veremos cómo acabará. En la vida. Entonces, me parece interesante ir viendo cómo ese personaje se va construyendo y cómo va madurando. Sí. Y cómo los demás seguramente aprendan de ella, porque ahora ella está aprendiendo de los demás, pero puede que luego aprendan de ella. Desde luego. Bueno, parece evidente que gran parte de la novela negra que se produce en nuestro país está ambientada en zonas rurales. Ya vemos que, bueno, tú la has ambientado en el Valle de Guriezo, en Cantabria, y bueno, la acción luego se desplaza a otros lugares, pero digamos que es como el epicentro, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué te resultó atractivo de esa zona? He sido práctica con este primer libro. Con dos cosas. He sido práctica sobre todo con dos cosas. Con los escenarios, que son todos escenarios conocidos, que conozco muy bien, y luego con el hecho de que los protagonistas, en vez de policías, sean periodistas. Porque claro, yo soy periodista, entonces me resulta mucho más sencillo hablar de una redacción, ¿no? Luego te voy a preguntar sobre eso. Sí. Vale, me parece más fácil hablar de una redacción que sé cómo funciona que del cuerpo de la policía, que aún así he tenido que hablar con Guardia Civil e informarme un poco de cuál es... Lo conocía, porque he visto muchas series y he leído muchos libros, pero es verdad que los protocolos cambian y hay que estar un poco al día de cómo se gestionan, ¿no? Entonces, eso, que he sido práctica con el tema de los periodistas y con el tema de los escenarios. El Valle de Guriezo es el valle de mis tíos. Mis tíos tienen una casa allí y llevamos yendo pues muchos años desde pequeñitas en verano. Veraneamos en Santander, pero siempre nos escapamos al Valle de Guriezo unos días a estar con ellos. Un poco más cerca del... Es más País Vasco. Sí, sí, está cerquita de Castrurdiales y está pegando con País Vasco, ¿no? Y yo es que decía, es que este es el escenario, digo, aquí tienen que matar a alguien, porque es que de verdad que es un valle, no sé si lo conocéis, sí, es un valle precioso, ¿no? Es muy cántabro, muy verde, con muchas vacas, muchos prados, o sea, no, realmente parece, además es que tú desde la carretera, sí, pero tú desde la carretera no lo aprecias. De hecho, mucha gente después de leer el libro me ha dicho, es que yo he pasado por ahí muchas veces y no me he dado cuenta de que había un valle a mano derecha, porque tú lo pasas, es Oriñón, está a la altura de la playa de Oriñón, entonces tú dejas Oriñón, que son unas vistas preciosas, a mano izquierda y no te fijas en lo que hay a la derecha, pero hay la entrada a un valle que es muy profundo, o sea, realmente tienes que entrar bastante para llegar a la zona que digo yo, ¿no? Que es la zona de Carazona y de Agostina y todo esto, que está como al final del valle. Entonces, pues oye, dije, es que este escenario es maravilloso. Además hay unas casas indianas de familias, pues son de familias madrileñas, ahora mismo son de familias madrileñas que solamente igual van un mes al año, pero las mantienen preciosas, con unos jardines estupendos todo el año. Entonces, claro, yo decía, es que no hay ni que inventarse el escenario, es que está aquí, ¿no? Está ahí. Qué bien, y además me parece que lo has presentado por allí. Sí, fuimos a presentarlo. ¿Y qué te han dicho? Bueno, muy bien. La verdad es que a mí me daba mucho respeto, me daba miedo porque al final, claro, yo pues, puedo hablar de mi tierra, ¿no? Que la conozco mejor, pero es más difícil hablar de tierras que no son propias. Entonces sí que iba con respeto. Miedo no, pero respeto sí, porque digo, es fácil que haya metido la pata en algo, porque al final, oye, pues todos nos podemos equivocar y las 6 personas que corrigieron el libro, ninguna es de allí. Entonces digo, al final... Y por suerte creo que les gustó, creo que les ha gustado. ¿No? Sí, están buen feedback. No, y agradecidos, porque al final también ellos, yo decía, a ver si vamos a meter la pata pero ellos súper, vamos, que muy bien, Qué bien, muy contentas, sí.
Jaime Bonet, 11 de diciembre de 2024, Castro Urdiales, 20:53. Un leve y confortable sopor se apoderaba de mí en aquella habitación que había sucumbido a la humedad del norte. Las enredaderas frondosas acariciaban los bordes de las ventanas, impidiendo que los insectos se colaran en las estancias del hostal. Adormilado, dudé entre rendirme al deseo de cerrar el ordenador y tumbarme en la cama, o continuar con la crónica para enviársela a terminada Esperanza esa misma noche. Aquella ventana pequeña y de madera me transportó 20 años atrás, cuando la ilusión de quien comienza a trabajar me mantenía despierto, escribiendo hasta bien entrada la noche. Una vez terminada la universidad y tras unos años de idas y venidas, prácticas y aprendizajes varios, comencé a trabajar en un periódico local de Pamplona, sin horario, pero con un sueldo, mi primer sueldo fijo. Recordaba las interminables jornadas de calle, acompañadas de largas horas en la redacción, poniendo en orden toda la información recabada. Los años de plomo, aunque duros, forjaron en mí un temple pausado y calmado que me permitía enfrentar las adversidades desde la tranquilidad de quien parece no inmutarse. Me inmutaba, y claro que sufría, pero ese dolor navegaba por mares profundos, ajeno a los ojos de quien mira sin sumergirse mar adentro. Y nadie, hasta el momento, había conseguido llegar a esos mares oscuros. Nadie excepto ella, y ya no tenía sentido recordarlo. Releí por 10ª vez lo que hasta el momento había escrito. Crónica de un asesinato cruel e inesperado. Nadie en Guriezo se explicaba qué pudo condenar a Juan Benavides, un joven querido en la zona, en aquel triste y violento final. Son muchas las incógnitas que sobrevuelan este valle inmerso en un desconcierto total. Hay miedo, hay dolor y hay muchas preguntas faltas aún de respuestas. La Guardia Civil comenzó el mismo martes a recabar pruebas en el perímetro cercano a la casa familiar de los Benavides. Nadie se explica quién querría acabar con la vida de este joven, alegre y deportista, que con 24 años comenzaba a despuntar en el mundo empresarial. Su familia, propietaria de la Galería de Arte Rocha de Bilbao, había puesto recientemente en manos de Benjamín una de las empresas más queridas y codiciadas en la ciudad. Lo siento, no sé bien por dónde tirar. Bueno, pues lo que decía, que veo como una tendencia de la novela negra en la zona norte de estas regiones que además son rurales, y yo creo que no es por casualidad. Sin ir más lejos, en nuestras tertulias este año hemos tenido a María Boado con Cruce de Damas, que está ambientado en la comarca de las Merindades. Hemos tenido también por aquí a Mercedes Rodrigo, que ganó Getafe Negro con una pedazo de novela que también la tenéis que leer, y os recomiendo los podcasts, por ejemplo, para escucharlos. Vamos, 3 mujeres, 3 burgalesas que habéis firmado novela negra ambientada en zonas rurales. Yo diría que hay una tendencia en el norte de España que concentra el mal de la patria. Bueno, ahí igual lo del Baztán abrió ahí una puerta. No, pero es verdad que yo nunca he tenido pueblo. Nunca he tenido pueblo, y es algo que siempre me ha dado mucha pena, porque cuando volvíamos del verano a clase, pues todos los amigos contaban sus... Y no, pero por suerte, pues ahora mi familia política tiene pueblo. Entonces, a mí se me ha abierto ahí una puerta que digo, yo no conocía cómo eran las dinámicas rurales, ¿no? Entonces, son maravillosas, pero es verdad que es otro mundo. O sea, no tiene nada que ver al final un espacio concentrado, ¿no? Seguramente sea una muestra de lo que pasa en otros sitios, pero digo, esto da pie, ¿no? O sea, da pie a un libro, da juego, y por eso decidí ambientarlo en una zona rural, porque creo que al final, además, dos familias poderosas, ¿no? Enfrentadas, pues bueno. Es algo que pasa. Es algo que pasa, sí, pasa. De hecho, bueno, que ha habido gente que me ha dicho, oye, ¿no serán estas? Digo, claro. Digo, que yo no conozco a familias que no. Digo, es todo ficción. Menos digo, mal que no te has metido en esos jardines. Pero la gente intenta, claro, al final todo el mundo se hace ahí sus... Claro. De hecho, a mí es lo que más me gusta, que luego hablando con los lectores, la gente, cada uno saca sus conclusiones. Sí. Entonces me sorprendo porque hay cosas que no se me habían pasado a mí por la cabeza y son maravillosas, pero no...
No. Eso nos lo cuenta más de un autor que pasa por aquí, es verdad, ¿eh? Las conjeturas que se hacen. ¿No seré yo este? Sí. Los lectores. Bueno, he mencionado a María Boado y veo muchas cosas en común entre vosotras dos. Una que me llama poderosamente la atención es que las dos, cada una a vuestro estilo, habéis instrumentalizado la novela para hablar un poco más desde dentro de vuestra profesión. Ella es fiscal, ella como fiscal, y tú desde el punto de vista periodístico. Sobre todo a la hora de hablar de los valores en los que os formasteis en la carrera. Y tengo por aquí, espera, igual lo puedes leer tú, mira. En la página 100... Ya sé lo que va a ser. Mira, aquí, si quieres leer este párrafito. Vale. O, bueno, lo que tú quieras. Sí. Nos habíamos vuelto expertos en hacer malabarismos. Sabíamos que nuestra prioridad era informar, pero a la vez éramos muy conscientes de qué líneas no interesaba cruzar. Podíamos hacerlo, pero el precio no interesaba a nadie. ¿Era eso periodismo? No, no lo era. O al menos no era el periodismo que nos enseñaron en la universidad, donde insistían en la importancia de buscar la verdad y perseguirla a cualquier precio. La idea de concebir al periodista como una persona que busca la verdad, indaga, pelea y cuenta las cosas tal y como son, me emocionaba demasiado. Durante muchos años había creído y luchado por trabajar así, pero las cosas estaban cambiando. Sí, bueno, es que Bien. sí, esto me da para... Es que, ¿qué le pasa a la ética periodística? Parece mentira que una profesión que en los tiempos que vivimos es fundamental para la realidad y que estamos viviendo, y pasa por un bache tremendo con todo el tema de las fake news, el clickbait. Está bastante desprestigiada, diría yo. Yo creo que hay periodistas maravillosos, pero el problema son las líneas editoriales, ¿no? Esto lleva pasando mucho tiempo. Es un tema muy complejo que da para una charla en sí, total. Pero en bueno, sí te lo misma. tenía que preguntar. Sí, no, y además yo me acuerdo que cuando estaba en segundo de carrera teníamos una asignatura que era periodismo narrativo y era ficción prácticamente, porque los alumnos de publicidad, comunicación audiovisual y periodismo, primero y segundo era común, y luego tercero y cuarto ya era cada uno en su rama, ¿no? Y yo me acuerdo que se me acercaron los dos profesores, me sentó muy mal en ese momento, ahora ya con el tiempo lo entiendo perfectamente y digo, ¿qué razón tenían? Porque se me acercaron y me dijeron que creían que yo estaba equivocada de rama y que en vez de en periodismo debería estar en comunicación audiovisual, ¿no? Porque veían pues, potencial en el tema de guión, como que, pues, que se me daba mejor seguramente el tema de ficción que ceñirme a las noticias tal y como eran. Entonces en ese momento me siento muy mal porque yo ahí tenía la vena periodística como muy, pues muy encendida, ¿no? Y yo decía, joder, ¿cómo pueden dudar de mi vocación, ¿no? ¿Cómo pueden dudar de mi vocación? Y yo estudié periodismo seguramente con la ilusión de dedicarme al periodismo de investigación. En ese momento, cuando yo empecé la carrera, había en los periódicos equipos de investigación, o sea, el periodismo de investigación existía. Lo que pasa es que justo yo empecé la carrera en el 2008-2009, que ahí empezaba la crisis, ahí fue plena crisis, ¿no? Entonces, claro, hubo una crisis nacional. Y hubo una crisis también en los medios, bueno, todo como consecuencia también, porque todo ese efecto, ¿no? Dominó, pero los periódicos empezaba a coger mucha fuerza todo lo digital y entonces decidieron prescindir de estos equipos de investigación, quitando un medio nacional que lo sigue manteniendo en la actualidad, se eliminaron. Entonces, claro, yo dije, a ver, que a mí lo que me interesa del periodismo es el periodismo de investigación y cuando yo termine la carrera no voy a tener la posibilidad, ¿no? de dedicarme a esto porque... bueno, seguramente exista, bueno, para empezar, yo lo intenté en un medio, pero por ser mujer no se me dio la opción, ¿no? Porque, bueno, entiendo que había riesgos, y bueno, pues preferían que fuese un hombre, lo respeto y lo entiendo, pero digo, si ya era difícil porque solo había un medio que tenía equipos de investigación, encima se me ponía como ese problema ahí, entonces dije, bueno, digo, igual no me puedo dedicar al periodismo de investigación, pero en la ficción... ¿no? ¿Por qué no va a haber periodismo? O sea, esto hoy en día no pasa en ningún periódico, ni podía pasar en El Caso, ¿no? De hecho, el semanario está un poco inspirado en el periódico El Caso, que yo no lo llegué a conocer, pero maravilloso, seguro he leído muchísimo sobre El Caso,
dije, pues ¿por qué no? Lo bueno de la ficción es que te permite Claro, has inventarte creado cosas, una claro. realidad en medios Entonces, distinta yo de me he la que inventado esta existe. realidad y estos periodistas, pues su seminario está dispuesto a invertir durante meses para que investiguen un caso. Digo, pues ya está, pues me lo invento. A mí me gustaría que fuera así y así va a ser. Sí, no Totalmente, sé. pero que está muy bien. Y lo de la ética que decías periodística, bueno, pues es que vivimos yo creo que una época convulsa en muchísimos, en todos los sectores, ¿eh? No solamente en los medios, lo que pasa es que en los medios Claro, está como es quedando muy evidenciado, sensible. sí, y está siendo muy evidente que, bueno, pues los intereses están primando. Ujú. Bueno, he leído por ahí en una entrevista que escribiste esta historia en un monasterio, en San Pedro de Cardeña, ¿verdad? Sí, sí, no. ¿Pasa algo? Sí, no, sí, Digo, a ver no. si estoy diciendo algo que no... No, sí, no, porque claro, lo del proceso creativo, yo entiendo que al final cada escritor tiene su metodología Ajá. y demás. Yo lo que hice en San Pedro de Cardeña fue organizar mentalmente mi cabeza, ¿no? Que creo que es lo más importante. O sea, hay gente que igual se pone delante del ordenador y empieza a escribir y a medida que va imaginando Sí. va escribiendo. Yo necesito tener la trama, ¿no? Perfectamente en mi cabeza y una vez que ya la tengo creada... Es lo que decimos a veces de los escritores de brújula o de mapa. Sí, pues efectivamente, Tú eres pues de mapa. sí. Y de hecho necesité hacerme, o sea, soy muy visual, yo lo del ordenador soy muy a la antigua para muchas cosas, entonces necesité escribir muchas cosas a mano y pegarlo en la pared para componerme yo misma, para no liarme, porque es que como hay tanto salto y tanta historia, necesitaba, o sea, realmente los mapas que hace Julia con su abuelo, Sí, sí. de los posits y tal, yo lo hago, porque me parece divertidísimo. Bueno, hay una foto por ahí en internet de David Uclés, no sé si habéis leído la novela de esta de la península de las casas vacías, pues el autor es David Uclés y en su habitación en Alemania, me parece que vive, tenía una composición de toda la novela en toda la pared impresionante, de todos folios pegados, abarcando toda la pared, era increíble. Sí. Pues eso lo hice yo en San Pedro de Cardeña, que digo, pues porque nadie me ve, pero... ¿Y cómo es ese ambiente, ese entorno para acabar de crear, pues mira, de pergeñar tu novela? Para mí es necesario, porque es verdad que tengo 2 niños pequeños, ¿no? Entonces procuro en el día a día no quitar tiempo a la familia para escribir. Lo que pasa es que esto es para escribir no, pero es verdad que la cabeza va a su bola, sí. A su bola, ¿no? Entonces sí que es verdad que de repente se te ocurre algo tal y enseguida lo apunto para que no se me olvide, pero necesitaba, es que adelanto más estando 5 días en silencio, ¿no? Que durante un año buscando huecos, porque de verdad que me volvía loca y... Antes escribía mucho por las noches, pero ahora por la noche estoy cansada. O sea, yo reconozco que antes llegaba a las 10 de la noche y yo me ponía a escribir y estaba hasta las 2, 3 de la mañana, pero pues llevo una temporada, por motivos obvios, ¿no? Que llegan las 10 de la noche, me tumbo en el sofá y me quedo dormida. Claro. Entonces... Mira, Mercedes Rodrigo nos decía que ella madrugaba, se levantaba pronto antes de que se levantaran todo el resto de la casa. Sí. Y a lo mejor a las 6 de la mañana pues se ponía ella con su cafetito a escribir. A mí eso me encantaría, pero no puedo, me puede el sueño, a mí claro, me encanta dormir. Depende de Entonces, sí, yo reconozco que necesito además dormir, o sea, 8 horas es lo que... Entonces, pues por la mañana no madrugo porque no tengo fuerza de voluntad y prefiero hacer estas escapadas de 5 días. Claro, cada y en 5 uno tiene días, su dinámica. Sí, y en 5 días, ahora me he ido 6 días, he estado 6 días en San Pedro de Cardeña y es que... He venido con el libro prácticamente terminado. Es que al final es maravilloso. Bueno, y que luego el ambiente, ¿no? Invita, o sea, al margen de que seas creyente o no, porque puedes participar o no de la Eucaristía, de las completas y demás, pero bueno, te marcan tus horarios porque tú tienes la hora del desayuno, de la comida y de la cena perfectamente marcado, pero el resto estás en tu habitación y puedes concentrarte. Genial. Bueno, tú eres periodista, hemos dicho, te dedicas al mundo de la comunicación y viendo el libro y viendo la campaña de lanzamiento, etcétera, que además tú lo detallabas antes que querías que fuera pues un poco multidisciplinar, digamos, de diferentes, en las artes, pues diferentes puntos de vista comunicativos. Vamos, que la parte de imagen y difusión ha estado muy bien. Ha sido, yo diría, de mucho nivel, la has cuidado mucho, con mucho gusto, con profesionalidad y diría que a la altura de grandes libros muchas veces, porque yo lo veo y lo sigo y dices, bueno, esto es algo de lo que adolecen muchas veces los autores locales, pues que no tienen quizás los medios, los recursos personales o materiales para hacer grandes campañas, ¿no?
Y bueno, por eso también existe un poco este espacio y otros espacios para dar a conocer los autores locales, para darles la repercusión que merecen, ¿no? Y bueno, yo te quería dar la enhorabuena porque está muy bien, estarás orgullosa, digo yo. Sí, sí, estoy muy contenta y muy agradecida, sobre todo, porque al final en ciudades como Burgos, ¿no? Que al final tú partes de tu ciudad y luego ya poquito a poco. Claro, eso digo, te habrá ayudado a llegar a más personas, a más ciudades. El boca a boca funciona bien, ¿no? Yo al final soy autónoma y hace 7 años empecé con mi empresa, entonces como que ya yo tengo muy interiorizado lo de no pedir, o sea, como demostrar por ti mismo, ¿no? O sea, es decir, yo lo demuestro y luego al que le guste bien y al que no, pero no estar llamando a puertas. A mí lo de las editoriales decía, buah, es que lo de tener que estar en Madrid puerta por puerta preguntando. Entonces digo, yo le enseño y al que le guste genial y al que no pasa nada, pero como no estar esperando a que te den ese permiso o te validen de esa forma, ¿no? En plan de, sí, pues tu novela vale, pues tu novela no vale. Entonces ahí sí que esto es marketing puro, porque que es a lo que me dedico, porque pensé, digo, es que tú cuando estás en Netflix, ¿no? O en cualquier plataforma dices, te salen la opción de 30 series, ¿no? Diferentes o 20, y digo, ¿qué es lo que te hace elegir una serie u otra, ¿no? Pues el tráiler. A mí el tráiler de las series es lo que muchas veces me condiciona para elegir una u otra. Entonces dije, hay que hacer vídeos, pero no. De verdad que por un tema puro de marketing, esto era un interés de decir, se lee mucho, la gente dice que no se lee mucho, la gente joven lee mucho, pero nos entran las cosas por los ojos, por eso tan importante la portada, ¿no? Y tan importante el tema del vídeo. La parte visual. Sí, entonces yo tengo que decir, soy muy obsesiva con pocas cosas, pero con lo que soy mucho, y sí que me interesaba que la parte visual fuese muy potente, porque al final luego poco a poco vas construyendo, pero cuando partes de nada, la gente te conoce pues por lo que ve, y tienen que ser vídeos muy cortitos, pero que digas, anda, ¿qué es esto? Mucha gente se pensaba que iba a ser una serie, una película, los primeros que lanzamos, si lo ¿no? veis, si entráis en el perfil de Instagram de María o sí, en los o crímenes, el de los crímenes de Müller, ¿no? Me parecía importante también crear un Instagram específico. Veréis que es impresionante, está muy bien hecho. Y ahí tengo que decir que tiré de mi gente, ahí sí que pedí a un par de amigos, les dije, oye, mira, no sé lo que vamos a poder pagar, porque es el primero y no sé cómo va a funcionar, igual, y se volcaron, y bueno, ahora que ya ha salido bien la cosa y vamos, que está funcionando bien el libro, pues ya de cara al segundo nos vamos la semana que viene a grabar a París, así que estamos contentos porque bueno, pues todo lo que ha salido de beneficio lo hemos reinvertido en la segunda parte. Ya lo veis, talento burgalés, talento local, y haciendo este tipo de cosas. No lo valoramos lo suficiente. Sí, tengo que decir, sí que quiero dar las gracias en especial a Sergio Ibáñez, que es un buen amigo que le comenté la idea y me dijo que de cabeza fuimos a Guriezo, fuimos a Santander, el hombre grabó, editó, y creo que el resultado es bueno porque él es muy bueno. Entonces al final, y también es talento burgalés. Mira, Sergio es talento burgalés, la portada es talento burgalés, el libro al final... Eso es, un productazo. Hacemos piña o intentamos. Bueno... Lo dices, al final de la novela, por cierto, yo creo que es el comienzo de la siguiente, se puede decir, sí. ¿Verdad? Cualquiera que te siga a través de Instagram sabe que ya la acabas de terminar, tú lo has dicho aquí, y bueno, imagino que no tardará mucho, ¿no?, en ver la luz. No, estamos, pues mira, lo tenía que haber entregado ayer, pero lo voy a entregar el lunes que viene, porque yo hasta que no me convence al 100%, digo, puede estar bien, pero se puede todavía limar un poquito más y sacar un pelín más de brillo. Entonces la idea es que corrijamos en diciembre y enero, y la idea es que entre febrero y marzo esté fuera. Genial. ¿Y algo que nos puedes adelantar? Bueno, pues sí, que los escenarios principales son Burgos y París. Es una novela, pues sigue la misma línea. Los protagonistas, Julia y Jaime, siguen. Todo lo demás no. Veréis que es impactante cómo empieza, lo que le pasa a Julia en esa boda. Sí, no, me apetecía un montón meter una boda, porque las bodas me parecen a veces muy siniestras. Entonces sí. Las bodas tienen parte así como de muy bonitas, pero también tienen cosas pues que llaman la atención. Entonces, bueno, sí que los abuelos siguen, porque no lo he dicho, pero sí que el primer libro también me apetecía homenajear un poco a la figura de los abuelos, ¿no? De los míos propios, porque creo que mis abuelos han sido maravillosos, los 4. Y creo que los abuelos influyen mucho en los nietos, o sea, para bien, para mal. Entonces, bueno, pues me apetecía que en el segundo libro siguiesen teniendo protagonismo, lo siguen teniendo, y bueno, pero los protagonistas, ellos dos, y todo lo demás cambia.
Vale. Pero bueno, lo bonito es que estaba escribiendo el primer libro y yo decía, ¿por qué me he ido a Guriezo y no me he quedado en Burgos, que lo conozco y me gusta tanto, ¿no? Pero como que tenía una deuda, entonces dije, no, el segundo va a ser Burgos. Y es bonito porque lo que más me han comentado los lectores del primero es que en el primer libro hay pequeños fragmentos que hablan de la ciudad. Transcurren en Burgos. Entonces la gente lo reconoce, ¿no? Y reconocer los sitios a la gente le gusta mucho. Entonces yo creo que el segundo libro a la gente de Burgos le puede gustar porque al final pues son cosas del día a día que todos conocemos. Genial. Bueno, una pregunta, vamos con las preguntas personales ya para terminar. Vale. Eres periodista, ya te vas sintiendo, me imagino, más escritora. Sí. Parafraseando a la poeta Anne Sexton, si un escritor es alguien que de un mueble hace un árbol, un redactor o un periodista sería alguien que con la madera de un árbol hace un buen mueble. Tú eres periodista y escritora, ¿qué te vas sintiendo más, María? Yo es que te lo he dicho al principio, me siento sobre todo lectora, de verdad, me encanta leer y yo creo que, y esto es verdad, creo que todo escritor que ama escribir, ama leer, o sea, bueno, no lo sé, pero yo creo que tiene que ir de la mano. Entonces, me siento más escritora que periodista, pero porque periodista hace tiempo que no me siento. O sea, sí, me siento periodista porque lo primero que hago cuando me levanto es leer las noticias y lo último que hago es leerlas. Estoy al día, por mi trabajo, Claro, es tu trabajo. Estoy al día a día de todo de la información, de lo que pasa, pero es verdad que emocionalmente no estoy conectada con la profesión, entonces no pasa nada, son fases, seguro que reconecto o no, pero a mí la escritura me abre la puerta, a mí me salva la escritura de muchísimas cosas, de verdad. Y es una forma de evadirse, pero cada uno tiene las suyas y todas son legítimas, pero creo que es una forma sana de evadirse y creo que además, yo lo digo, si el lector disfruta lo mismo o la mitad de lo que disfruto yo escribiendo, me vale, porque de verdad que me lo paso muy bien y a mí la idea esta de escritor frustrada no me gusta porque creo que somos muchos los que escribimos contentos, ¿no? y con ilusión, entonces creo que estoy más conectada con la escritura. Te vemos creando más árboles. Sí, más árboles. Ojalá. Bueno, como decimos, sabemos que habrá una segunda y quizás más, ¿no? De esta saga de los crímenes de Müller, sí, y ya estamos ansiosos por leerlas, pero antes de terminar, tengo un comentario personal, como te decía, que está relacionado con tu vida literaria como escritora y es sobre tu padre, Juan Carlos, al que dedicas el libro. Juan Carlos Estébanez, para quien no lo conociera, fue una figura relevante en el panorama cultural de esta ciudad como escritor, como investigador, como técnico en el Ayuntamiento de Burgos, con una formación y una trayectoria brillantes que lamentablemente se vio interrumpida por su fallecimiento cuando aún era bastante joven. Yo no lo conocí, la verdad, pero estoy seguro de que su legado y su ejemplo te sirven como inspiración y seguramente que estaría muy orgulloso y feliz de... Y lo está, yo te juro que le siento muy cerquita. No cerquita. solo por tu obra o por tu recién iniciada carrera literaria, sino por esa ilusión y ese brillo en los ojos que se te ve cuando hablas de esta pasión que es la literatura. Sí, yo amo la literatura por mi padre y por mi madre, por los dos, porque, claro, yo mis primeros recuerdos que tengo de infancia es en mi casa siempre ha habido muchos libros, ¿no? Entonces, y mi padre escribía mucho porque él tenía varios libros publicados. Eran estudios, bueno, él hizo la tesis sobre María Teresa León, ¿no? La figura de María Teresa León, y yo recuerdo de niña, pues, claro, María Teresa León había fallecido, pero no Alberti, ¿no? Y la familia de Alberti, y yo recuerdo de estar en el puerto de Santa María con la viuda de Alberti, entonces eso cala mucho, tú cuando de niña estás rodeada, ¿no? De que en ese momento no lo valoras, porque, bueno, pues tú estás en casa y viene no sé quién, y es el sobrino de María Teresa León, viene la viuda de Alberti. Pues en ese momento no lo valoras porque tienes 8 años y no eres consciente, pero mi padre amaba los libros y luego mi madre siempre ha tenido muchísima imaginación. Entonces yo recuerdo de jugar mucho con mis padres sin nada, o sea, sin ningún juguete, sin nada, simplemente con la imaginación. Entonces yo creo que ahí sí que hicieron... Cada uno puso... Claro, cada uno puso, pues, bueno, mi padre, yo de verdad que cuando escribo le siento muy cerca y de hecho muchas veces le tengo presente todo el rato, pero pienso, mi amor por la novela negra me la inculcó él, ¿no? Se lo conté a Lorenzo Silva porque yo tuve una adolescencia durilla.
durilla, a ver, pues que nunca había dado problemas y de repente a los 12, pues no sé qué pasó, que me quejaba por todo, protestaba por todo. Pero eso, sí, bueno, eso es lo normal. Sí, pero como que el contraste fue duro porque no se lo esperaban, ¿sabes? Porque si no era guerrera, entonces como que de repente dijeron, ¿qué está pasando aquí? Y encima mi madre siempre me dice, y empezaste a los 12, que yo decía, pero esto no empezaba a los 14, ¿no? Como que les pareció que fue muy pronto. Y ahí mi padre, yo no quería ir de vacaciones con mis padres, ¿no? Porque llegaban San Pedro y yo quería ir con mis amigos al río o lo que fuese a celebrar los San Pedros. Entonces, ahí tuvieron que hacer un trabajo y ahora lo veo con perspectiva. Mi padre ahí me metió los libros de Lorenzo Silva y a través de esos libros, de La niebla y la doncella, bueno, de varios de ellos, ¿no? Pues me decía, pues léete el libro. Yo me lo leía y a mí los libros nunca me han dejado de gustar, tampoco en esa época. Entonces me decía, venga, ¿quieres que nos vayamos de vacaciones a la isla de La Palma y recorremos los escenarios de la novela? Y yo decía, vale, pues sí, ¿sabes? Entonces, como que jugaban un poco también con eso, o con Agatha Christie, con los libros de Agatha. Una manera de acercar. Bueno, pues para conectar, ¿no? Claro. Al final, a esas edades que no conectas, pues yo esa edad conecté mucho con mi padre a través de la literatura. Entonces, bueno, pues estoy muy agradecida a los libros, la verdad es que sí. Y a ellos, claro, y a mis padres. Bueno, antes de dar el turno de palabra a nuestro público, te tengo una pregunta de nuestro anterior invitado. Esto es una dinámica que hacemos aquí. Vale. Que además no sabía que eras tú, no sabe, y luego tú tienes que dejar una pregunta para el siguiente sin saber quién es. Vale. Entonces, te ha dejado una pregunta muy curiosa. Bueno, te hizo una, luego la corrigió y te dejó esta, ¿vale? Bueno, mira, voy a cambiar la pregunta, ya que es la última. Venga, va. Le podéis preguntar qué espera del siguiente año, que haga un vaticinio. Ah, genial. Que haga un vaticinio del 2026. Además, eso queda registrado y se podrá ver si ha acertado o no. Es que la de la influencia era muy fácil. Te va a matar. Sí, entonces vamos a ponerle una más complicada. Entonces, ¿qué espero? te toca Pues hacerle oráculo. Serenidad y templanza. Yo son las dos cosas que siempre digo que son serenidad. Aspiraciones. O sea, sí, no, pero mi aspiración es no perder la calma, de verdad. O sea, creo que es muy fácil perderla, porque es como que continuamente hay inputs de mil historias, ¿no? Entonces, pues procurar no perder ese centro, ¿no? Y aunque pasen cosas, aunque haya injusticias en el mundo y en el día a día de todas las personas, porque también hay injusticias en el día a día laboral, personal y de todo, ¿no? Pues no perder la calma. Creo que con calma se ven las cosas bien. Qué bueno. Entonces, ojalá tuviéramos un poquito. Y templanza, sí. También saber no perder la ilusión, porque en todos los procesos creativos hay momentos de crisis y momentos. Yo el año pasado en noviembre, justo una semana antes de dar con Atticus, me planteé no publicar nada y dije, ¿dónde voy yo? Pero bueno, ahí te salva la gente de alrededor que si confía en ti, en ese momento fueron mis amigas que me dijeron, tú inténtalo, que no pierdes nada. Y para adelante. Qué importante es tener a alguien que te dé ese empujoncillo cuando dudas, Joder. Sí. No, yo tengo la suerte de que tengo muy buenas amigas y muy buenos amigos y una familia maravillosa. Entonces eso hace mucho, porque al final pues todos tenemos momentos flojos y es importante que nos empujen para arriba. Qué bien. Pues nada, enhorabuena a esa familia también y gracias. Sí. Bueno, pues como es así la dinámica, piénsate, si la quieres decir ahora, también puedes decirla ya, si no te la piensas. Creo que la voy a pensar un poco. Vale, mientras habla el público. Y eso, es vuestro turno. Yo ya he hablado mucho, os toca a vosotras y a vosotros. Os paso el micro, pequeñito. De entrada, lo siento porque no he leído tu libro. No pasa nada. Vengo a última hora corriendo, pero me ha encantado la presentación y lo voy a leer, el libro. Como tú, yo soy más lector que escritor. Yo solo he escrito articulillos, columnas, en revistas universitarias, en revistas de desarrollo, sobre todo para voluntarios, cooperantes, pero estoy a punto de publicar el libro. Y es una de las razones por las que la Y yo te quería preguntar, a ver si claro, desde fuera, tu libro es de personajes que yo no trabajo para nada con eso. Mi libro es más bien entre autobiográfico, además personajes con los que he vivido. Entonces, yo para escribir
la experiencia tan ha sido la reproducción de la lectura. A veces agarro un libro, empiezo a leer y estoy con el personaje, dialogando con el personaje. Me quedo horas dialogando con el personaje, hasta preguntándole, ¿por qué no hiciste esto? Si hubiera pasado esto y tal. Y me ha pasado al escribir. Yo cuando estaba escribiendo, me agarro un personaje y además varios de los personajes de mis relatos viven todavía, algunos han muerto y tal, pero y sigo hablando con ellos, hablo con ellos y la escritura viene de ese diálogo con los personajes. Entonces mi pregunta para ti es, con unos personajes de ese tipo... Sí, no, sé lo que... Yo lo veo tan difícil. No, me alegra mucho que me hagas esta pregunta por dos motivos. Uno, porque así veo que no soy la única que habla con sus personajes, que a veces digo, yo no sé si me estoy volviendo un poco cucú a veces, porque de verdad que crean, o sea, tienen vida propia, o sea, tienen vida. Lo que pasa es que en mi cabeza los personajes tienen cara, tienen rostro, tienen personalidad, y creo que es algo que luego cuando lees el libro es fácil que te hagas a la idea de cada personaje, porque, bueno, pues... Primero porque hablan en primera persona y cuentan muchas cosas de sí mismos, pero también porque se va a los detalles, ¿no? Pues incluso algunas expresiones, acentos. Entonces tú te vas configurando la idea del personaje. Y me parece muy bonito. Al final es como que das vida a seres que no existen. En tu caso sí que existen. Me parece más complicado en tu caso, fíjate. Porque al final creo que hay que documentarse más, ¿no? Y seguramente te hayas entrevistado. Claro, es que me parece, por eso, me parece mucho más... Pues lo bueno de la ficción es que ningún personaje te dice nada. No, pero tiene mucho mérito y enhorabuena. A mí me encanta que la gente publique porque me da mucha pena cuando estoy con gente y me dice, es que yo tengo escritas unas cosas, pero hay que atreverse, ¿no? Porque al final, pero la gente muchas veces no se atreve por el paso este que hay que dar de pasar por la editorial, ¿no? Yo me planteé autoeditármelo, pero es verdad que me dijeron que si quería entrar en el circuito de Semanas Negras, ferias del libro y demás, tienes que ir de la mano de una editorial, porque si no, pues hay puertas que no se abren. Pero dije, ¿por qué hay que pedir permiso, ¿no? Para publicar? Entonces, me da mucha pena que haya gente que no publique. Además, tú puedes decir, ¿a quién le va a interesar? Que luego a la gente le puede interesar y nunca sabes a quién llega ni cómo llega tu mensaje, que a veces puedes salvar a alguien de muchas cosas con un libro, ¿no? Entonces... Eso lo hemos visto aquí en el Club de Lectura también. Entonces, enhorabuena. ¿Es el día 19 en la Sala Polisona? Sí. Vale, pues nada, igual le tenemos aquí dentro de mucho. Sí. ¿Alguien más le quiere preguntar algo a María o decir algo? ¿Sí? Me ha llamado la atención, voy por la mitad, pero está muy interesante. Vale. Pero unas veces pone primero el lugar y luego la fecha, y otras veces, y yo no entiendo por qué, pone primero la fecha y luego el lugar. Otras veces sí que es cierto que solamente pone el lugar. Y otras veces no pone ni la fecha, sí. Bueno, algunos de los casos tienen motivo, o sea, en algunos casos hay un motivo que es que tiene más relevancia la fecha o el lugar, porque claro, esto también era un poco para facilitar, que hay gente que se ha hecho unos excels y unas cosas que me encanta, pero de verdad que la gente se le ocurra muchísimo, pero muchas veces no hay que atender tanto, yo siempre lo digo, no hay que atender tanto a la hora y a la fecha, porque es también un poco por estilo, o sea, no siempre... Claro. Hay veces que sí, o sea, al final tienes que estar atento a todo, luego ya cuando lo lees hay gente que lo ha leído una segunda vez más relajado y dice, bueno, esto realmente puedes prescindir un poco más, en el segundo no he sido tan concisa porque creo que a veces despista realmente, o sea, no sé hasta qué punto tiene sentido poner de cada subcapitulito la hora y el lugar. Algunas sí que son necesarias para entender algunas cosas, que ya lo verás, pero otras no. Pero cuando aparece primero el lugar es porque es importante que el lector se sitúe en ese sitio. Se agradece mucho la parte de atrás cuando hace un resumen de fechas, lugares, personas. Sí, sí. La idea es facilitar, digo que en febrero va a salir otra edición y la idea es... hacer algo similar. No, pues ya poner los personajes, tal, pues para que oye. Vale. Yo quería darte la enhorabuena. He disfrutado mucho con el libro y con tu charla también. Gracias. Y a mí al principio me costó el libro. Pero me ha servido, o sea, tienes que estar muy, muy atenta. Y luego, pues, no pensaba quién podía ser los asesinos, ¿no? Pero te animo a que sigas escribiendo y para que nosotros podamos disfrutar.
Gracias. de tu escritura. Te lo agradezco mucho. Ya te digo, lo he dicho antes, que el principal dilema ha sido si en el segundo libro mantener el esquema, y entonces lo he mantenido porque creo que lo consulté con... Bueno, me acuerdo que un día entré a la librería Espolón, ¿no? Y les comenté, digo, es que yo no sé si he metido la pata con estos cambios, porque lo que más pena me puede dar es que alguien deje de leer el libro porque no sea clara, Sí, ¿no? por eso te decía antes. Sí, entonces he dicho, bueno, pues ni blanco ni negro, vamos a mantener la estructura, pero vamos a facilitar el proceso. Entonces yo creo que el segundo mantiene la fórmula, pero lo hace más... necesitado ir al final, pero al principio me dio seguridad. Sí. Yo creo que es un libro para leer estando despejado. O sea, es que no es para meterte a la cama o estar en el sofá a última hora de la noche y leer relajadamente. Es para hacer un trabajo un poco de investigación. O sea, es para los frikis como yo, que nos encanta a todos. Yo me enamoré de estos libros por una colección que había de libros amarillos que se llamaba ¿Quién es el asesino? O algo así, en las bibliotecas. Había rojos y amarillos. Tenías que estar ahí concentrado y con la lupa y tal. Y entonces, pues sí, no es una lectura relajada, es una lectura pues para estar atento y intentar adivinar cositas. Genial. Gracias. A ver, María, yo le he leído, luego te digo quién soy. Vale. Vale. Y cuando me le dieron, ya los que me le dieron habían leído, dijo, al principio, dice, claro, y es verdad, al principio empiezas a leer, va para adelante, va para atrás, sale este personaje, sale el otro, pero luego ya, una vez que has hecho el croquis y ya vas cogiendo quién es uno, quién es otro, me costó, claro, al final... Es hasta la página 40. Logo, ¿no? Yo a la gente le digo, ¿quién es al final, cuando ya llegas a la mitad del libro más o menos, ya, pero es que es todo de correría. Sí, o sea, sí. A mí me encantó. O sea, sí, a ver, la idea era presentar como los distintos escenarios sin hacer ninguna vinculación, ¿no? Pues eso, que el lector dijese, ¿qué tendrá que ver esto con esto, con esto, no? Sí. Pero primero presentas todo y luego ya vas hilando, ¿no? Entonces, bueno, pues es la fórmula... Claro, va a ser tu sello personal. Sí, no, claro, eso, el día que entré al Espolón dije, yo no sé si cambiar eso, y me dijeron, es una firma de autor, o sea, ahí me dieron un poco la vuelta y me dijeron, casi, vamos... Te va a hacer reconocible. Claro, pues al final, oye, pues no sé si será la fórmula correcta o no, pero es la mía, y es como yo me siento a gusto escribiendo, porque realmente no lo he forzado, sino que ha salido así, entonces, no sé, voy a mantenerlo facilitando un poco las cosas. Vas a hacer un club de detectives. Sí, bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues nada. Yo quería preguntártelo. ¿Sí? ¿Ser periodista te ha ayudado por hacer literatura o un poco? Bueno, me ha ayudado en este caso. Bueno, primero me encanta escribir. No sé si soy periodista porque me encanta escribir o si me encanta escribir porque he escrito. O sea, no sé. Me encanta. Pero yo creo que me ha ayudado mucho ser periodista para planificar el libro en cuanto a los escenarios de la redacción, claro, saber cómo funciona un semanario, saber cuáles son, bueno, un poco más por esa cuestión, no, bueno, y luego, pues no sé, el trabajo, es que claro, dentro del periodismo hay también tantos, uno se dedica a actualidad, tal, pero bueno, sí que imagino que todo influye, seguro que sí. Seguro que sí. Vale, pues nada, te voy a pedir la pregunta. La tengo que decir. Vale, pensaba que la podía pensar y decírtela, ¿sabes? No sabía que te la tenía que decir ahora. Sí, tampoco es tan trascendente, de verdad. ¿Cuándo va a venir? ¿En enero? Voy haciendo la despedida, la vas pensando y me la dices al final, ¿vale? Vale. Sí, en enero, creo, la segunda semana. Mira, sí, lo tengo aquí apuntado, es que soy un desastre. Bueno, hemos llegado al final. Espero que hayáis disfrutado de la tertulia de hoy. Tanto quienes habéis asistido en directo como quienes nos escucháis a través del podcast, que sois la gran familia de la literatura burgalesa. Y bueno, os damos las gracias por estar ahí, que tengáis unas felices Navidades, todavía queda, pero seguro que alguno nos escucha incluso en Navidades o después incluso. Y nada, nuestro primer invitado del año, lo voy a decir, María. Me tienes que... te tengo que decir antes la pregunta, vale. Yo le voy a preguntar que en los momentos de incertidumbre, ¿vale? Porque en el proceso, pues eso, de escribir el libro hay muchos, ¿qué es lo que a él le empuja o le ha empujado a seguir adelante? Genial. ¿Cuáles han sido esas fortalezas? Muy buena. Mira que han pasado ya autores, tú eres la 26 y no se repiten las preguntas, Curioso. Bueno, pues eso, nuestro primer invitado de 2026 va a ser Rodrigo de Pablo Ortiz, que nos trae su novela Mañana veremos el mar. Será
lo dicho, pasadas las vacaciones, el día 12 de enero, como siempre aquí en la Biblioteca del Centro Cívico Riovena. Y nada, muchas gracias, María. No, gracias a vosotros. Y por la labor que hacéis también, que los clubs de lectura, todo lo que tenga que ver con que la gente lea y tenga un hueco ahí seguro de abstracción es muy importante. Pues sí, y sobre todo a los autores burgaleses, que bien se lo merecen. Lo dicho, hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.